Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Me llamo Iván Cedeño. Fui gafe durante 9 años y después me pasaron a una compañía de reacción en la zona centro. No quiero adornar nada. Lo que cuento ocurrió en 2015 en la sierra entre Chilpancingo y Heliodoro Castillo. No fue combate regular ni un operativo de manual. Fue una entrada a pie por una brecha minera donde aprendí que la montaña guarda mensajes que no siempre son para nosotros. La orden llegó a las 16:40, localizar a 2 ingenieros desaparecidos y asegurar un campamento clandestino que, según inteligencia, usaba bocaminas para esconder combustible y equipo. Éramos 6. Yo iba como punto delantero. Cargábamos lo básico: fusil, 3 cargadores extra, botiquín, luz estroboscópica, radios con frecuencias ya probadas y agua. Salimos desde un paraje donde terminaba la terracería. El sol se iba y la temperatura caía con rapidez. La primera hora avanzó limpia. Tierra suelta, piedras planas, insectos alborotados a medida que pisábamos la orilla del monte. El capitán nos marcó ritmo corto. Todo en silencio de señales. Teníamos práctica en leer la inclinación de la maleza y en distinguir si una rama se quebró por viento o por bota. Aquella tarde todo apuntaba a lo segundo. Llegamos al primer punto, un galpón improvisado con techo de lámina. Adentro, huellas recientes, cajas de suero y bolsas de plástico azules con marcas de aceite. Nada vivo. Lo raro fue la radio. Mi PRC chirrió con una modulación limpia, como si una repetidora cercana despertara. No era nuestra. El capitán pidió verificar y siguió el avance. A 20 minutos apareció la boca de la galería. No era grande, pero corría un viento tibio con olor a tierra húmeda. Encontramos marcas de llanta y botellas cortadas a la mitad, colocadas como pequeñas lámparas. El sargento identificó rastros de rodilla y palma, gente que había entrado cargando peso. No había casquillos ni ceniza. Como si evitaran dejar cualquier firma. Entramos en columna. Mis lentes se empañaron apenas crucé el umbral. Adentro la temperatura subió. Se escuchaba un golpeteo metálico a lo lejos, irregular. El rebote del sonido engaña y te hace creer que la fuente está a la vuelta. Avanzamos con luz baja. Paredes húmedas, charcos delgados que vibraban al paso. A los 70 metros, la galería se abría en una cámara con 3 salidas. El capitán marcó izquierda. Yo barrí con la lámpara y vi marcas de cinta fluorescente en tramos del suelo. Eso no lo pone cualquiera. Es señal para el propio personal, para no perder el regreso. Más adelante hallamos una mesa de madera con latas abiertas, mapas rurales con nombres de parajes y coordenadas a mano. También un teléfono quemado, apenas reconocible. Si lo dejaron así, fue para borrar memoria. En ese punto, la radio volvió a encenderse sola. Durante un segundo escuché nuestra propia clave de confirmación, la misma que habíamos usado al cruzar el primer arroyo. No era una coincidencia. Alguien estaba copiando lo que decíamos y jugando con el eco de las paredes. Cambiamos a la segunda frecuencia. El capitán ordenó marcar el retorno y empujar hacia una cavidad que bajaba en espiral. La pendiente nos obligó a apoyar el arma en la correa y bajar con una mano. El aire cambió otra vez, ahora más pesado. Se me clavó una sensación conocida, la idea de que alguien te mira sin exponerse. Uno aprende a medirla por la piel de la nuca, por el pulso en el cuello. No había campos de visión claros, los ángulos te encerraban cada 10 pasos. Miré al techo, colgaban cables enredados, algunos con ganchos improvisados para sostener lámparas que ya no estaban.
Encontramos al primer ingeniero a los 140 metros. Estaba sentado contra la pared, con casco y chaleco naranja. Tenía los ojos abiertos, la mirada fija y una mano aferrada a un cuaderno. El pulso era débil. No sangraba. Lo cargamos entre dos. El cuaderno venía lleno de trazos inquietos, flechas, cruces, cuentas de pasos y notas sobre un ruido que baja y sube como si respirara la tierra. Nadie comentó. Seguimos. El golpeteo metálico se volvió más claro. Parecía un tubo golpeado a intervalos desiguales. Lo medí sin querer, 5 segundos, 7, 3, 8. No era código. O si lo era, no lo conocía. El pasillo final desembocó en una cámara más amplia. En el centro, un tambor de combustible, abierto. A su alrededor, charcos brillantes, escalera de aluminio, costales y marcas de arrastre hacia una oquedad lateral. El capitán me señaló el flanco. Avancé con cuidado. La lámpara sacó a la luz un juego de cuerdas tensadas a ras del suelo. Trampa simple, pero efectiva si entras con prisa. La corté. Detrás de la trampa, otro casco naranja. El segundo ingeniero estaba recostado, con respiración rapidísima, el cuerpo rígido. Pupilas dilatadas. Le di agua a sorbos. Por el oído escuché el zumbido de un radio distinto, más grave, como si transmitiera a través de una pared. Entonces pasó lo que nos quebró la calma. Todas las luces bajaron un tono al mismo tiempo. No fue una falla de batería. Fue como si alguien ajustara un atenuador invisible dentro de la galería. La radio descargó estática y entre el ruido entró nuestra clave de alto. No venía desde afuera. Venía de dentro. El capitán levantó la mano, salida inmediata. Cargar a 2 hombres por ese laberinto con luz intermitente es tarea lenta. Cada metro puede ser el último si dejas un pie mal puesto. El tambor derramado soltó vapores, comencé a sentir un cosquilleo en la lengua. Un gas ligero, quizá mezclado con polvo viejo. En el regreso, el golpeteo siguió nuestra marcha, siempre a la misma distancia. Cuando nos deteníamos, también se detenía. No era un animal. Demasiada sincronía. Al llegar a la cámara de las 3 salidas, el sargento quedó al centro, girando despacio. Juraría que escuchamos pasos en la salida que habíamos descartado. 3 pasos, pausa, 2 pasos, pausa. Mis manos se fueron al seguro del arma por instinto. El capitán nos movió con el brazo, avanzar sin responder. La regla es simple, si no ves blanco claro, no gastes munición ni regales tu posición con destellos. Cada tramo que ya habíamos pasado parecía distinto al volver. El calor subía y bajaba, como si respirara el cerro. Al llegar a la entrada, el aire fresco nos golpeó la cara. Afuera la noche había caído por completo. Acomodamos a los ingenieros tras una loma y armamos perímetro doble. El PRC captó, por fin, la señal del destacamento en retaguardia. Pedimos extracción. Mientras esperábamos, escuchamos el golpeteo por última vez, ahora afuera, apagado, brincando entre piedras, como si una mano invisible trazara una ruta a contraluz de la sierra. No nos movimos. Nadie quiso meterse en ese juego. Cuando llegó la camioneta, cargamos y nos retiramos con luces bajas. El parte fue técnico, localización y extracción de 2 civiles, campamento desactivado, material asegurado. No hubo detenciones. Nadie reclamó el sitio en días posteriores. Volvimos con una patrulla más grande y encontramos lo que ya intuíamos, todo limpio. Ni un mapa, ni una cuerda, ni una lata. Solo marcas recientes de llanta y la lámina del galpón doblada por alguien que sabía exactamente dónde habíamos tocado. El cuaderno del ingeniero pasó a cadena de custodia. Yo lo leí una vez más antes de entregarlo.
Entre líneas había notas sobre ese ruido que marcaba su paso. También había un dato que me hizo tragar saliva. En la última página escribió nuestra clave de confirmación, con fecha del día anterior a que nosotros entráramos. Nadie se la dijo. Alguien se la puso delante o la oyó antes. No voy a inventar fantasmas. Lo que pasó tiene explicación en cosas que sí existen, gente con tiempo y oído, esperándonos detrás de esquinas invisibles, con grabadoras que replican señales y con rutas marcadas para no perderse. Gente paciente que conoce la sierra mejor que nosotros y que entiende cómo manipular la mente del que entra con prisa. Esa noche, al limpiar el fusil, comprendí que hay terrenos donde no ganas por fuerza ni por calibre, sino por saber escuchar lo que no es tuyo. La sierra habla con códigos que no salen en los manuales. Cuando alguien los toma y los voltea, estás adentro de su casa sin darte cuenta. Nosotros salimos porque la disciplina nos sostuvo y porque la suerte, esa señora caprichosa, nos miró de reojo. Desde entonces, cuando piso monte cerrado y la radio se comporta distinto, ajusto la cinta del casco un punto más y bajo el tono de la lámpara. No es superstición. Es memoria operativa. Hay lugares donde una señal fuera de lugar pesa más que cualquier disparo. Y hay noches en que, si pegas el oído a la tierra, no oyes la montaña, escuchas a los que ya te van midiendo el paso. Yo ya aprendí a no regalarles el mío. Brecha 27. Me llamo Iván Armenta y fui gafe antes de que los años me calcificaran las rodillas y me empujara a manejar para quienes mandan. La costumbre no se pierde, espejo lateral bien abierto, manos relajadas, mirada lejos. En 2014 me asignaron como chofer de un mayor al que todos llamábamos Vega, un hombre sobrio, metódico, con la mirada siempre en el reloj. Salimos de la 10ª zona en Gómez Palacio rumbo a una antena de microondas perdida en la sierra, donde supuestamente interceptaríamos una transmisión. Caravana corta, un atajo al frente con 4, nuestra Suburban en medio, una artillada atrás. Orden de marcha simple, sin paradas, radio encriptado, reporte cada 10 minutos. Los primeros kilómetros fueron tedio y sol. Camiones de góndola, polvo suspendido, el vibrar de las llantas contra la carpeta. El mayor repasaba un folder delgado, el sargento técnico cargaba una caja metálica con baterías y un panel plegable. A las 2 horas tomamos la brecha 27, una línea de tierra que se desgaja del asfalto como vena reseca y se vuelca hacia barrancas sin nombre. La señal celular murió al primer kilómetro. El aire cambió de temperatura dentro del blindaje, el silencio se volvió otra capa. En el minuto 41 escuché el primer fallo en el radio. Un clic sin voz, estática cortada, un patrón demasiado parejo para ser azar. El mayor me tocó el hombro, no como orden, más bien como confirmación de que él también lo notaba. El sargento marcó en su libreta la hora, el punto GPS del último reporte, la altitud estimada. Seguimos. El primer aviso visible fue una patrulla estatal fuera de lugar, pick-up blanca con el logotipo mal estencileado, puertas abiertas, sin tripulación. Alguien había tirado cal en el camino como para marcar un perímetro improvisado. La tajo delantera frenó y el jefe de avance asomó medio cuerpo, hizo un gesto para que pasáramos en fila india por el costado. No tardamos ni 30 segundos. Me fijé en las placas, eran reales, pero estaban montadas con tornillos distintos. Detalle menor, o eso quise creer. En la curva siguiente apareció un tráiler con la caja atravesada, bloqueando casi toda la brecha. No era el teatro torpe de los asaltos, estaba colocado con precisión, dejando exactos 40 centímetros para un vehículo estrecho. El jefe de avance bajó a revisar, midió a ojo, movió con palanca una piedra y nos guió con señas. Pasamos rozando la lámina caliente. La artillada tuvo que inclinarse sobre una cuneta. Metal contra tierra,
un quejido que se nos metió en la dentadura. Otra marca en la libreta del sargento. 10 minutos después topamos con la antena de microondas. Alta, oxidada, con cerros como dientes detrás. No había caseta, ni planta, ni cables recientes. Parecía desactivada desde hacía años. El mayor bajó, caminó despacio alrededor, se asomó a una arqueta donde debió haber fibra. El sargento montó el panel, prendió la caja metálica y la dirigió hacia el horizonte. Nada. Solo un latido seco en el osciloscopio y una línea plana. Abrimos abanico para asegurar el perímetro. El viento traía el olor de tierra calentada todo el día y algo más difícil de nombrar, como agua estancada en metal viejo. Fue entonces cuando el radio habló, pero no con voz ajena, sino con la nuestra. Era el reporte que habíamos emitido 40 minutos atrás, repetido al detalle, con el mismo carraspeo del jefe de avance, con el mismo cambio al final. El mayor hizo un gesto para que nadie respondiera. El sargento desconectó y volvió a conectar, cambió frecuencias, el eco seguía entrando, calcado, como si alguien nos devolviera la cinta en espejo. El técnico miró al mayor. Nadie dijo nada. Regresamos por la misma brecha. A los 5 minutos, la patrulla estatal reapareció a nuestra izquierda, idéntica, en el mismo ángulo, con las puertas abiertas. Frené. No era posible, habíamos venido en línea recta, sin bifurcaciones, y la antena quedaba detrás. El mayor no me miró, miró el reloj, anotó otra hora, y ordenó seguir. Pasamos otra vez junto a la compuerta mal estencileada, la cal derramada, las placas con tornillos que no combinaban. La Tahoe no lo pensó demasiado. El tráiler volvió a estar atravesado. El mismo giro de caja, la misma sombra lanzada hacia el matorral, el mismo espacio imposible. El artillero de atrás tragó saliva y apretó el seguro. Yo sentí que el volante pesaba más que antes, como si las manos se me hubieran quedado sin tacto. El jefe de avance montó coraje en la mirada, bajó y revisó, encontró las mismas piedras movidas, la misma marca de llanta en la cuneta. Cuando nos abrió paso, cruzamos con una precisión que me pareció insultante, como si alguien estuviera midiendo nuestra paciencia. El mayor dijo que no detenerse, que si estábamos en un lazo, había que romperlo a velocidad. Aceleré hasta donde el ripio me dejó. El paisaje era el mismo pero distinto, los mezquites parecían más chicos, el cauce seco del arroyo se había desplazado unos metros, las nubes cambiaban de forma demasiado rápido. Al 3er kilómetro vimos a un hombre parado junto a una motocicleta con casco azul. Tenía la misma postura del que habíamos visto de ida, solo que entonces llevaba chaleco naranja. Pequeñas variaciones que, sumadas, daban una cifra que nadie quería leer. La Tahoe empezó a tartamudear de motor. Los manómetros indicaban presión normal, pero daba jaloneos como si alguien le estuviera cerrando el paso al combustible. La artillada reportó que su GPS marcaba un punto sin nombre y, de inmediato, el radio volvió a escupir nuestra propia voz, pero ahora con un desfase de segundos. Lo que el jefe de avance decía llegaba desde el pasado reciente, repitiéndose con un atraso que mordía la nuca. Pedí permiso para parar. El mayor negó con la cabeza. Apareció entonces un muro de polvo al fondo, no levantado por viento sino por un vehículo que no veíamos. Cuando nos acercamos, la nube se abrió y mostró una pickup negra mal pintada, con una lona abrochada en la caja. No nos cerró el paso, se limitó a ir delante a nuestro mismo ritmo, como espejo. La Tahoe intentó rebasar por la derecha, la pickup copió la maniobra y nos cortó otra vez. El mayor pidió luces largas. La pickup encendió las suyas en respuesta, igual de potentes, igual de frías. Se me secaron las encías. No hubo alto. No hubo ráfagas. Solo el juego de alguien que nos conocía demasiado. Cuando por fin la pickup se metió por un ramal inexistente, yo ya no distinguía si el sol estaba bajando o si todo el día se nos había metido en los ojos.
El jefe de avance dijo que veía una torre de energía al norte. El radio lo repitió 2 segundos después. Encontramos una desviación con un letrero viejo que decía Rancho La Paloma. El mayor ordenó tomarla. El ramal se convirtió en un pasillo entre bardas de piedra y nopales con alambres gastados. Al final había un portón sin candado y más allá, corrales en silencio, bebederos resecos, un tanque elevado con marcas de bala antiguas. No había perros, no había moscas, no había nada que hiciera ruido. La Tahoe se metió primero, giró en U para cubrir la salida. Yo dejé la Suburban a 30 metros de respaldo. La artillada quedó a mitad del patio, girando lento su aro. El sargento colocó el panel en el techo de la Suburban, apuntó a otra loma, cambió baterías. La línea del osciloscopio se quedó plana. Yo bajé un poco la ventana para escuchar mejor el entorno y lo que entró fue la repetición exacta de nuestro frenado, el chirrido del disco de la Tahoe, el mismo que había sonado un minuto atrás. Miré al mayor. Él ya estaba mirando al tanque elevado. Había marcas con pintura blanca, fechas de hace años, nombres de ganado. Bajo una fecha de 2009 alguien había trazado un número de patrulla que yo había visto esa mañana en la carretera. El mayor guardó su libreta, subió de nuevo, y dijo que nos iríamos sin cerrar el portón. Apreté el encendido. La Suburban respondió. Cuando tomamos la salida hacia la brecha, el radio volvió a hablar con nuestra voz, pero ahora dijo algo que ninguno había dicho: no volteen a ver la antena. Nadie había pronunciado esa frase. Y, aún así, todos obedecimos como si nos hubieran jalado del cuello. El resto del trayecto fue una cuerda tensada. Ya no vimos la patrulla estatal, ni el tráiler, ni la pickup negra. Llegamos al asfalto sin que el reloj nos cuadrara, el odómetro marcaba lo andado, pero el día había envejecido de golpe. Al entrar a la zona, el mayor entregó su libreta y pidió que se borraran los reportes de radio. No levantó acta de hallazgos. Al técnico se le ordenó que mantuviera la caja sin abrir hasta nuevo aviso. Esa noche, ya solo en el estacionamiento, me quedé dentro de la Suburban con el motor apagado y la ventana a media mano. Del tablero salió un clic seco, el mismo que antecedía cada transmisión. El radio estaba fuera, y aún así el sonido se repitió, como un reflejo que no quiere morir. No miré la antena de la base. No quise probar suerte. Aprendí que hay caminos que no son de ida ni de vuelta, sino un pliegue que alguien usa para mirarte de cerca y devolverte tu propio rastro con errores mínimos, lo justo para que entiendas que la ruta no te pertenece. Desde entonces evito la brecha 27. Y cuando conduzco por la sierra, jamás respondo si el aire me devuelve mi propia voz. Corte ciego. Me llamo Ernesto Valdés y durante 14 años fui parte de una unidad de operaciones especiales. Hoy estoy dado de baja, pero duermo como si aún llevara el chaleco encima, a medias, con el oído atento y la palma cerrada como si aprietara un gatillo que ya no existe. Lo que cuento pasó en 2011, al sur de Durango, entrando a la sierra por un camino de terracería que huele a tierra caliente y diésel. No fue un asalto a gran escala ni un combate abierto, fue una extracción breve, quirúrgica en el papel, diseñada para entrar y salir sin ruido. En el mapa, un tecorrales abandonado, una bodega de bloc con techo de lámina y un patio con mezquites. Objetivo, recuperar a un informante que había dejado de reportar de la noche a la mañana. Señuelos, contravigilancia, rutas alternas. Todo como debe ser. Llegamos 3 vehículos sin placas, motores al mínimo. Éramos 7, todos con experiencia. Yo iba de puntos, visor térmico, radio en el hombro. El aire estaba quieto, sin grillos, sin motores lejanos, sin el ladrido típico de los ranchos. Esa ausencia fue lo primero que me puso tenso. Hicimos un alto a 200 metros.
Repetimos señales con la mano, revisamos frecuencias. La orden fue avanzar en línea por el arroyo seco y cubrir los flancos desde la maleza. Había luna, pero la tapaban nubes bajas, la oscuridad no era total y eso a veces engaña, el ojo cree ver lo que quiere. La reja estaba abierta. La bodega, a 2 aguas, mostraba un portón metálico apenas entornado. El dron que nos prestaron esa semana había dado lecturas térmicas inconsistentes, manchas tibias que no se quedaban en un punto fijo, como si algo se moviera sin peso detrás de las paredes. Lo desestimamos, equipo prestado, operador novato. Entramos. La primera sala estaba vacía. Sillas volcadas, 2 colchonetas y un vaso con agua en una mesa. Esa agua estaba limpia, sin insectos. Eso me tronó un resorte adentro. Si el lugar estuvo habitado hacía poco, ¿por qué no dejaron nada vivo merodeando? La segunda sala olía a químico y a metal caliente, aunque todo lucía apagado. Al fondo, un cuarto con una ventana pequeña y un foco desnudo. El cableado bajaba por la pared como una vena negra y se perdía en una caja improvisada con cinta. En el piso, marcas de botas y de llantas de diablito. Nada de casquillos, nada de lo evidente. Nos desplegamos. A la señal, abrí la puerta del cuarto del fondo. El foco titiló una vez y quedó muerto. Apunté con la linterna táctica, la luz cortó polvo en el aire y vi un catre, una mochila abierta y un radio viejo encendido en un canal sin tráfico. Sonaba un chasquido intermitente, casi un ritmo. Me acerqué, quité el volumen y el canal siguió chasqueando igual, como si el aparato respirara sin corriente. No quise tocarlo más. En la pared, 3 marcas trazadas con carbón, líneas cortas, paralelas, repetidas hasta llenar un cuadrante, como conteos de días. Me fijé mejor y noté que no eran iguales. Cada quinta línea estaba partida en el centro, como una pequeña hazaña personal. El informante, pensé. Aguantó aquí. El jefe indicó revisar el patio trasero. Salimos por un pasillo angosto. A la izquierda, un tanque de agua con la tapa abollada, a la derecha, un corral con 2 postes caídos. En el borde del patio, donde empezaba el monte, vi huellas que entraban y salían, pero las de salida se interrumpían de golpe, como si quien fuera hubiera levantado los pies del suelo. Eso no se escribe en un reporte, eso se guarda y se mastica después. El termo me marcó calor humano dentro de una bodega chica aledaña, como si alguien estuviera quieto detrás de la lámina. Hicimos cerco. Conté 3, inhalé y empujé la puerta. Nada saltó, nada gritó. Adentro había cajas de cartón mojadas por abajo y, en medio, un hombre sentado con la cabeza gacha y las manos atadas por delante con un cordón de nylon. Tenía golpes en la cara, la camiseta empapada de sudor frío. Levantó la vista con el párpado izquierdo hinchado. Lo reconocí por una foto borrosa del expediente. Era nuestro tipo. Le corté la atadura. Le pedí que se pusiera de pie. No habló. Tenía fuerza en las piernas, pero caminaba como si cargara a otro encima. Uno de los muchachos le puso una chamarra. Otro le ofreció agua. Apenas mojó los labios y en vez de agradecimiento hizo un gesto como de escuchar algo lejano y nos pidió con la mano que bajáramos el volumen de los radios. Estaban en silencio. Nos replegamos hacia la salida, en columna. Al cruzar el primer cuarto volví a ver el vaso con agua en la mesa. El nivel había subido como si alguien lo hubiera rellenado. Eso no lo dije, lo miré de reojo y seguí. A 5 pasos del portón, el chasquido del canal muerto rugió en nuestros oídos como si cada auricular se hubiera convertido en bocina. Se mezcló con una vibración que venía del techo, una especie de zumbido que hacía temblar la lámina sin viento. El informante se sujetó el pecho y señaló el patio. Giré y vi, en la sombra del tanque de agua, algo que no se movía, pero que cambiaba de tamaño según yo respiraba. No tengo otra forma sensata de describirlo,
era la forma de alguien de pie, con la cabeza ladeada, sin contorno nítido. Cuando levanté el arma, dejó de estar. La orden fue clara: salir ya. Encendimos motores. El informante subió en el asiento trasero entre dos de los nuestros. Yo cubrí la retaguardia. A la altura del arroyo seco, el dron nos mostró en el monitor una figura siguiéndonos a 15 metros del último vehículo, paso por paso, sin levantar polvo. Pensamos que era un glitch, hasta que a la misma distancia, del lado contrario, apareció otra. Cerramos filas. A 3 kilómetros del punto, una camioneta vieja bloqueaba la terracería. No había luces y el cofre estaba levantado. Maniobramos por la orilla, listos para fuego cruzado. Nadie disparó. No había nadie. A un costado, una cruz de madera sin nombre recién clavada, la tierra todavía suelta. Reconocí la silueta del informante en la tarja del retrovisor. Estaba pálido, los ojos clavados en el camino. Dijo, con voz ronca, la única frase de esa noche: no los miren fijo. Nadie preguntó a quiénes. Punto de extracción. El helicóptero tardó en llegar porque el viento cambió y la polvareda de la zona levantaba remolinos. Cargamos al informante y lo metimos a resguardo. Mientras revisábamos perímetro, el radio volvió a respirar. El canal muerto repitió nuestro propio conteo, el que usamos al entrar, con nuestras pausas exactas y una risa apagada al final. El operador de comunicaciones, que no cree en nada que no tenga serie y factura, se quitó los audífonos con la cara de quien encontró una grieta en un muro que juraba macizo. El traslado a la base improvisada fue breve. El médico le tomó signos al informante: estaban bien. Le dio suero. Empezó a estabilizarse. El jefe sacó la libreta para un primer relato. Cuando le pidió su nombre clave, el hombre lo dijo. Coincidía. Luego el jefe le pidió que contara por qué dejó de reportar. El tipo miró la puerta, miró la esquina del techo, miró sus manos. Parecía escuchar algo que se iba y regresaba. Apretó los dientes y respiró hondo. Cuando por fin estaba por hablar, el foco de la enfermería parpadeó y se apagó medio segundo. No se fue la luz, solo ese foco. Al volver, el informante ya no estaba en la silla. No había puerta trasera, no había ventana. Era un cuarto con una sola salida y nosotros dos a menos de 1 metro. Lo buscamos como se busca un intruso real: armas en alto, voces claras, protocolo. Nada. Cerramos el lugar, revisamos cámaras. En el video, el informante jamás entró. En la toma de la bodega se ve el momento en que lo liberamos, se ve su chamarra, se ve cómo lo conducimos hasta el vehículo. En el trayecto, de pronto, en un frame, su asiento aparece vacío y el cinturón abrochado solo. Luego vuelven a verse los 7 asientos ocupados, pero por fracciones de segundo es como si una sombra opaca estuviera sentada al centro. Revisamos cuadro por cuadro hasta marearnos. El médico, que no cree en nada, juró haberle palpado el pulso. Ese fue el cierre oficial: extracción abortada, sujeto no localizado, material asegurado. Nadie escribió lo del vaso que sube, lo del canal que copia nuestra cadencia, lo de las figuras a 15 metros. Nadie habla del hueco exacto en el que la tierra de la cruz parecía latir, porque no hay adjetivo que te ayude a vivir con eso ni reglamento que te lo premie. Yo me traje un recuerdo que el expediente no conoce: el olor a agua quieta en un cuarto sin corriente y la imagen del cinturón abrochado sin dueño. A veces vuelvo a esa noche cuando la casa calla y la calle queda sin motores. No escucho lamentos ni voces extrañas, lo que me visita es más simple: la certeza de que entramos a un lugar donde nuestras reglas funcionan solo por ratos y que sacamos de ahí algo que no se deja contar en un informe. Ya no porto uniforme ni uso auricular, pero cada tanto el teléfono vibra sin llamada y trae, en ese temblorcito, el mismo ritmo del canal muerto. No es un recuerdo agradable ni tiene moraleja. Es una marca.
Un corte ciego en la película de la vida que vuelve a presentarse cuando uno menos lo espera, nítido como la primera vez. Y cada vez, aunque cierre los ojos, lo veo igual, 7 asientos ocupados y un cinturón abrochado sin nadie. Perímetro muerto. Fui gafe hasta 2010. Después me reasignaron como instructor y, cuando creí que ya había dejado atrás lo peor, me mandaron a reforzar un destacamento en el altiplano de Zacatecas, entre brechas que parecen no acabar y lomeríos gastados por el viento. Era abril de 2014. La orden, custodiar a 3 detenidos de alto valor durante 5 días hasta su traslado a Aguascalientes. La base era un viejo campamento minero reciclado, un módulo de concreto con rejas nuevas, 2 ANCAP, una antena tambaleante y un generador que reclamaba aceite cada 12 horas. Éramos 11. Turnos de 4 horas, patrullas cortas alrededor del perímetro, relevo preciso, bitácora limpia. A los nuevos les repetí lo de siempre: no confiar en el silencio, no confiar en la rutina, no confiar en uno mismo cuando el cuerpo pide sueño. Nada más. Los detenidos eran piezas con nombres que ya había escuchado. Un operador logístico que llamaban Pastor, silencioso y con los dedos llenos de cicatrices. Un tirador de Jalisco que apenas abría la boca. Y un chofer flaco, joven, ojos claros, al que apodaban Niebla porque, según inteligencia, nunca aparecía en fotografías. Decían que era el que abría los caminos. Ninguno de nosotros supo si significaba rutas, puertas o voluntades. La primera noche me tocó turno de medianoche con López, un cabo nuevo. El aire bajaba helado de los cerros y el generador vibraba con ese temblor de máquina anciana que te acompaña sin darte cuenta. Caminábamos la malla, revisando amarres, escuchando la radio. No había nada, salvo grillos y un campanilleo seco de los candados al dilatarse con el frío. Revisamos la celda, los 3 estaban sentados, inmóviles, mirando la pared. No hicieron acaso al ruido de nuestras botas. Hasta ahí todo normal. A la segunda madrugada empezó lo raro. Primero, el generador bajó de tono unos segundos y volvió, como si algo pesado lo hubiese frenado. Después encontramos marcas finas en la pintura fresca de la reja, líneas de 1 milímetro, paralelas a la altura de la cara de Niebla. No eran arañazos de desesperado, parecían mediciones. López dijo que algún insecto había patinado por la pintura, pero ahí no vuelan insectos con regla. Anoté las marcas en la bitácora, reforzamos con pijas el marco superior de la puerta y revisamos herramientas. Faltaba un formón del taller improvisado. Nadie lo reconoció. No rompimos esquema. Una patrulla circular afuera, otra adentro, luz en la torre, lámparas listas. La tercera noche, con luna alta, el aire trajo olor a diésel fresco, pero el depósito estaba cerrado y la llave colgaba en el mismo clavo. Empecé a sospechar que alguien de guardia había sacado combustible para venderlo en la brecha, el viejo vicio. Aún así, no había cambios en los medidores. Pasé la mano por el candado del depósito y quedó una película aceitosa que no era del nuestro. Me sentí observado y giré hacia la celda. Niebla me miraba fijo. No había odio, ni reto. Una mirada lisa que no se te pega por fuerte, sino por incomprensible. A la cuarta madrugada, el radio dio estática cuando no debía. No era simple ruido, eran chasquidos como de tecla que se aprieta y suelta con paciencia. La antena era vieja, sí, pero esa cadencia parecía humana. Apagué y encendí el equipo. Todo volvió a su sitio, salvo el latido que me dejó en el cuello. Pedí recuento de munición, verificación de cerrojos y pasé lista a los detenidos. Los 3 respondieron al apellido. El silencio del campamento pesó un poco más. El quinto día sería el traslado.
La tarde anterior revisamos la ruta, los tramos con cobertura, los puntos de escolta. Yo insistí en algo sencillo, no abrir el portón más de lo necesario. Es en los segundos de movimientos grandes donde se cometen errores pequeños. Nadie discutió. Cayó la noche y el frío se amplificó contra las láminas del techo. Me tocó de nuevo medianoche. El generador estaba estable. López hacía ronda interna, yo externa. A las 0:37 las luces se apagaron sin aviso. La oscuridad se plantó completa, sin esos parpadeos previos que te preparan. La radio escupió 2 chasquidos, luego nada. No esperé. Fui directo a la caseta del generador, abrí con la lámpara y vi la banda tensada al máximo, inmóvil, como si una mano invisible la sujetara. No era falta de combustible ni de aceite. Aflojé el tensor y se soltó sola con un golpe corto. Encendí el motor, al segundo, las luces volvieron. López llegó con la cara pálida. Dijo que oyó pasos detrás de la celda y un metal mordiendo otro metal. Cuando alumbramos, encontramos el marco superior de la puerta, repito, el que habíamos reforzado con pijas, con 2 tornillos afuera al ras. No estaban en el piso. No había limaduras. No había nada. El formón apareció dentro de la celda, a 1 metro del talón de Pastor. No hicimos alarde. Aseguramos con barra, doble candado, bridas nuevas, y nos plantamos los 2 frente a la reja. Los detenidos no hablaron. Pastor tenía las manos juntas como en misa. El tirador miraba el piso. Niebla sonreía sin dientes. Noté que tenía en la palma una especie de mapa trazado con algo oscuro. No era marcador. Olía a diésel. A las 01:12 pasó lo que no he podido explicar. La antena, golpeada por el aire, empezó a chasquear. No era viento, era ritmo. 3 golpes, pausa, 2 golpes, pausa, 3 golpes. Es un llamado. Me subí a la torre con el binomio nocturno y barrí la brecha al norte. A lo lejos, muy lejos, vi luces que aparecían y se apagaban en bloque, como si alguien tapara y destapara los faros con una lona. No escuché motor. Avisé por radio, pedí que nadie moviera la mano de los seguros. Bajé. Cuando pisé tierra, la alarma del depósito de diésel, que jamás usamos, chilló y se detuvo al instante, como si alguien solo hubiese querido demostrar que podía tocar todo. El protocolo decía esperar refuerzo, aferrarse al perímetro y no perseguir sombras. Y eso hicimos, pero las sombras no necesitaron venir. Ya estaban aquí. A las 01:25 Niebla se desmayó de pie. Lo vi caer sin poner las manos. En el piso quedó un rastro de diésel. No tenía acceso a combustible. Revisé su ropa, seca. Revisé sus zapatos, secos. El olor era más intenso adentro de la celda que afuera. Abrí la boca para ordenar un traslado al módulo de revisión y, en ese instante, se cortó el aire. No el viento, no la sensación. Digo el aire, respirabas y sentías que no entraba. López vomitó de golpe. Yo me forcé a tragar saliva y volví a levantar la mirada. Los tornillos que faltaban estaban otra vez en su sitio, brillantes, sin herramienta a la vista, sin manos que los hubieran puesto. No confío en lo invisible. Aprendí a darle nombre a cada amenaza, a asignarla a una conducta. Ahí no había conducta. Había efecto. Y nosotros en medio. A las 01:33 la radio dio portadora continua. Un tono bajo, plano, que solo he escuchado cuando alguien mantiene apretado el PTT sin hablar. Pedí cortes por canal alterno. Nadie respondió. Los del exterior cambiaron a luz blanca para evitar juegos de sombras. El campamento se volvió un escenario congelado. Fue entonces cuando la torre norte reportó movimiento en el suelo, pegado a la malla. Me subí.
El terreno parecía inflarse en pequeñas ondas, como si algo a ras del suelo avanzara en línea recta hacia la celda. No había animales. No había viento. Solo esa ondulación pequeña y constante que se detuvo justo bajo los barrotes. Niebla abrió los ojos. Pastor apartó la mirada. El tirador murmuró una oración corta que parecía de niño. Yo apunté. No supe a qué. A las 01:40 el generador volvió a callar, pero esta vez la lámpara de emergencia, alimentada por baterías independientes, encendió sola. No la habíamos probado en semanas. Su luz, amarillenta, hizo que las sombras se pegaran a las esquinas del módulo. Entonces escuchamos la cadena del portón grande tensarse y soltarse, como si alguien la jalara desde afuera con paciencia. Mandé a 2 a cubrir la entrada con la Sandcat. Seguimos en la celda. A cada tirón, la cadena parecía agradecer. Nadie disparó. Nadie corrió. Lo que estaba pasando no se combate a gritos. La secuencia terminó con un golpe seco. El portón siguió en su sitio. La antena dejó de marcar ritmos. El tono de radio murió. El aire volvió de golpe, como cuando sales del agua. Y entonces me di cuenta, el mapa en la palma de Niebla había cambiado. Ahora se distinguía una especie de cuadrícula, una X justo donde estaba la caseta del generador y una línea que salía del portón hacia la brecha. Lo lavamos. Volvió a aparecer. No fue tinta. No fue grasa. Fue algo que se impone sobre la piel. A las 2:10 llegaron refuerzos que nadie había pedido por radio porque no teníamos radio. Dijeron que desde la base principal vieron nuestra señal de alarma en el sistema, una alarma que nosotros no activamos. Tomaron control, revisaron cámaras térmicas, 0 personas fuera. En el registro figuraba una apertura de portón a las 01:20 y un cierre a las 1:41. El portón nunca se movió. La cadena seguía intacta. Los tornillos estaban donde no debían haber estado, otra vez como nuevos. A las 6 trasladamos a los 3. Nadie protestó. Nadie intentó nada. En el trayecto, Niebla volvió a dormir sin moverse, con esa sonrisa mínima que no promete ni amenaza. Al llegar a la ciudad, lo entregamos. En el formato de entrega, en la casilla de observaciones, escribí lo único que podía sostener con la mano firme, sin novedades tácticas. Anomalías en equipo. Perímetro mantenido. El acta quedó así. Pero la noche siguió conmigo. A veces, cuando camino un pasillo sin ventanas y el aire se siente espeso, vuelvo a oír la antena marcar ritmos. Vuelvo a oler diésel donde no hay motores. Vuelvo a ver tornillos que saltan de su sitio y regresan como obedeciendo órdenes que no doy. He peleado contra gente, contra hambre, contra cansancio. Aquella noche en Zacatecas peleamos contra algo que no nos quería afuera ni adentro, que nos usó de conducto para ensayar sus tiempos sobre puertas y candados. Aprendí a no romantizarlo. No fue místico. No fue castigo. Fue un sistema que nos rebasó y que decidió mostrarse. El enemigo, cuando no necesita cuerpo, no gasta balas. Solo exige una cosa, que no entiendas. Y ese es su triunfo. Que te vayas con el perímetro en pie, con la misión cumplida, y con la certeza de que la próxima vez no necesitará tornillos ni mapas en la piel. Bastará con que apague el aire. Y entonces, a ver quién cruza la última línea. El eco de la barranca. Me llamo Damián C., fui fusilero paracaidista en la Marina. Esto pasó en 2012, en un ramal de la Sierra Madre entre Durango y Sinaloa. A esa operación la nombraron Espejo porque, según inteligencia, lo que escucháramos allá no siempre iba a ser lo que era.
Yo no creí en advertencias de escritorio hasta esa noche. Nos insertaron en la tarde, por aire, con equipo ligero, FX-05, visor nocturno, Garmin viejo, radio cifrada. La orden, ubicar a 2 infantes desaparecidos tras una patrulla en un cañón con caminos de tala. La zona ya estaba cruzada por rutas y gente nerviosa. El helicóptero no pudo posarse, así que saltamos a una plancha de suelo inclinada, entre pinos y ocote húmedo. Mientras asegurábamos el perímetro, un zumbido largo, como metal vibrando en distancia, abrió la noche antes de que cayera por completo. Avanzamos en formación, despacio, empujando la maleza con las botas. El bosque parecía una sala sin oxígeno. Ni grillos. Ni viento. Solo nuestros pasos y el zumbido que iba y venía, rebotando en la barranca como si alguien jugara con nosotros. En el mapa había un aserradero abandonado. Lo marcamos como punto de reunión. El rastro fresco de llantas nos guió hacia allá, pero a mitad de camino apareció algo que nos obligó a frenar, un chaleco táctico colgado de una rama, con la placa arrancada, mojado como si acabara de salir de un río. No había marcas de sangre, olía a tierra y aceite caliente. La primera señal clara llegó en el kilómetro 6. En una curva estrecha, encontramos un círculo de palos clavados en el suelo, hileras perfectas, todos apuntando hacia adentro. En el centro, una radio antigua sin batería. Alrededor, casquillos que no correspondían a calibres nuestros. Era una escena dispuesta para que la viéramos. Cuando me agaché a recoger la radio vi algo en el lodo, huellas humanas que se superponían a otras, como si 2 grupos se hubieran buscado pisándose. Un juego infantil en terreno adulto. Quise hablar por la red, pero en cuanto abrí canal, el zumbido se metió en la bocina. No era interferencia común. Era una imitación, nuestra propia clave repetida con un ritmo ligeramente distinto. Alguien nos devolvía nuestras palabras con una cadencia que daba náusea. Cerré el PTT y miré al jefe de equipo. Asintió. Continuamos sin radio. Silencio absoluto. El aserradero fue peor. Galpones abiertos, láminas oxidadas, bandas de transporte y óviles. En la pared frontal de la oficina, alguien había colgado una lona con pintura negra formando un laberinto. No era un mensaje de cártel, no había firmas ni bravatas. Era un esquema de pasillos que replicaba el lugar. Caminamos comparando la lona con los espacios reales. Todo coincidía. En la mesa, sobre hojas apolilladas, reposaba un GPS que mostraba un punto moviéndose. Un punto sin satélites disponibles. Un punto fantasma. Encontramos la primera prueba de nuestros compañeros en el cuarto frío, una placa con la Virgen raspada por detrás, la clase de raspado que se hace con desesperación. Y una bitácora de papel, 3 líneas con horas exactas y la misma frase final repetida en cada una: no camines hacia el eco. Decidimos cerrar la estructura, despejar cuarto por cuarto y regresar al claro. En la primera pasada, todo limpio. En la segunda, la lona ya no estaba. En su lugar, en la pared, se veía el contorno más pálido de la tela, como si se hubiera despegado sola. El zumbido volvió, esta vez más cercano, y lo acompañó otro sonido: paso sobre grava en la banda de transporte. Fuimos hacia allí con las linternas apenas abiertas. Vimos sombras de botas moviéndose de izquierda a derecha, rápidas, sin peso. Cuando apuntamos directo, no había nada. Sin embargo, la grava quedó marcada. El jefe indicó repliegue hacia el exterior para evitar quedarnos encerrados. Al salir, noté que el aire se había enfriado de golpe. El vaho salía de la boca como en sierra alta de madrugada, pero todavía no eran ni las 11. Desde la barranca, el zumbido creció hasta volverse como la vibración de un puente colgante. Entonces, desde el fondo, llegó nuestra clave de radio, ahora perfecta, acompañada de una orden que solo habíamos usado una vez, años atrás, en otro estado.
Nadie en ese cerro debía conocerla. El primer disparo no fue el nuestro. Rebotó en la chapa de una camioneta abandonada y se deshizo en chispas. Respondimos con fuego controlado. Al menos 2 siluetas corrieron entre los pinos, se movían raro, como pegadas a la sombra del tronco. No tiraban a derribarnos, tiraban para arrastrarnos hacia el sendero. Nos reubicamos en triángulo, cubriendo retaguardia. El zumbido volvió a meterse en las orejeras, y con él apareció una grabación, mi propia voz pidiendo munición, palabra por palabra, de una operación en Veracruz, 2010. Tenía la garganta seca oyéndome a mí mismo en un bosque distinto. No sé cómo lo obtuvieron. No sé si lo obtuvieron. Solo sé que lo escuché. Hubo un corte de energía en el visor. Duró un parpadeo. Suficiente para perder la referencia del jefe. Cuando volvió, lo vi a 3 metros, mirando fijo hacia el barranco. Le tomé el hombro para moverlo, estaba rígido. En el fondo de la cañada, junto a un recodo de agua, distinguí luces diminutas, no linternas, sino reflejos como los que hacen los ojos de un animal. Se encendían por pares y desaparecían sin moverse. El zumbido se hizo más agudo y noté que mi estómago quería vaciarse. Di la señal de salida. No íbamos a encontrar vivos a nadie en ese terreno, no esa noche, no con la cabeza invadida por sonidos que sabían nuestro nombre. La retirada se convirtió en carrera silenciosa. Apagamos luces, bajamos ritmo cardíaco en seco, respiración medida. Cada tanto, el entorno nos imitaba, un chasquido de seguro a la derecha cuando todos traíamos el seguro puesto, el golpe de una culata contra tronco a la izquierda cuando nadie había golpeado nada. Un espejo que deformaba para que nosotros corrigiéramos de más, abriendo huecos en la cobertura. En un claro angosto, escuché detrás de mí el paso de alguien del equipo. Hice alto. Nadie venía a esa distancia. Apreté el gatillo hacia el suelo para obligar a ese alguien a revelar posición. Nada. Solo el zumbido bajando a un ronroneo. Al llegar al punto de extracción, el lomo del cerro nos dio un abrigo mínimo. Abrimos radio con otra clave que solo se usa si hay prisioneros o bajas. La señal subió como un milagro y el piloto contestó con tono normal, sin mencionar interferencias. En lo que aguardábamos, vimos figuras moverse en la orilla del bosque, siempre en parejas, siempre deteniéndose cuando girábamos la cabeza. El jefe, con voz muy abajo, dijo una sola frase: mirar de frente es regalarles terreno. Bajamos rostros, apuntamos bajo, contamos respiraciones. El helicóptero apareció como si nos hubiera estado observando desde antes. Ya en base, el informe fue sobrio. Zona con actividad, señales de montaje, posible trampa acústica, presencia de personal armado sin insignias, sin acercamiento final. Cuando mencioné la grabación de mi voz, el oficial de inteligencia me pidió fecha, hora, contexto. Se lo di. Volvió horas después con un dato imposible: esa transmisión no estaba almacenada en ningún lado, había sido analógica, de radio a radio, y la única copia era mi memoria. También trajo la cinta de un dron de vigilancia que voló sobre el cañón a las 3 de la mañana. En el video, en el punto donde vimos los reflejos, no hay hombres, ni campamento, ni fogatas. Hay una curva del río y, pegados a la roca, 2 espejos grandes sostenidos por postes, orientados hacia las laderas. Volvimos al sitio 3 días después con más personal y equipo de guerra electrónica. Encontramos el aserradero vacío, sin lona, sin GPS, sin círculo de palos. Hallamos, eso sí, los 2 espejos de la cañada, quebrados a pedradas, y marcas recientes de que alguien los había usado para dirigir luz o sonido. No había huellas claras, como si los visitantes se hubieran preocupado por borrarlo todo. Entre las grietas de una de las bases, rescataron un trapo tentado con aceite de motor, con el número 2 escrito a plumón. Nada más. Nunca recuperamos a nuestros infantes.
En el expediente quedó anotado que la tripulación escuchó órdenes falsas, claves antiguas y voces conocidas. Hubo quien dijo que eran altavoces escondidos, moduladores, juegos de eco en la barranca. Yo quise creerlo. Es la explicación que más se parece a la cordura. Pero cuando cierro los ojos y regreso a ese lomo de cerro, puedo oír mi propia voz pidiéndome que camine hacia la cañada. Y sé que, si la obedezco, no vuelvo. Desde entonces, cada vez que un novato me pregunta qué aprendí en Espejo, le digo algo que no está en los manuales: hay terrenos donde el enemigo no siempre es el que te apunta, sino el que te repite. Y cuando el monte empieza a imitarte demasiado bien, no discutas con el sonido. Sal. Porque en esas barrancas no te matan los disparos, te vacía la certeza de que ya te conocen por dentro. Y allí arriba, de noche, que te conozcan es perder. Guardia del Monte. Me presento sin nombre. 12 años en activo, 6 en un grupo de operaciones especiales. Lo que cuento ocurrió en abril de 2012, en la Sierra Alta entre Guerrero y el Estado de México. El parte oficial habla de cateos, puntos asegurados y neutralizaciones. Lo que no quedó por escrito es lo que nos obligó a creer que hay cosas que no admiten calibres ni manuales. Entramos de madrugada en 2 camionetas con roll bars y placas de acero improvisadas. Íbamos 12, FX-05, un lanzagranadas, un par de visores térmicos y radios encriptados. La orden: romper una línea de abastecimiento que bajaba por cañadas remotas hasta los valles. Informantes muertos días antes habían descrito marcas extrañas en el cuerpo de gente delictiva, cortes que no parecían hechos para intimidar sino para habilitar a los portadores. A eso le llamaron folclore. Salimos igual. El camino apretaba desde la primera curva. Carrizales a ambos lados, humedad espesa y silencio de esos que parecen extraerle la voz al monte. Cuando cortamos motor para avanzar a pie, olí copal. No era de iglesia, era denso, cargado, como si alguien hubiera sellado el aire. Adelante quedaban chozas dispersas, techos bajos, aves clavadas en el alambre como si las hubieran colgado a propósito. El punto de reunión, según el croquis, era un trapiche abandonado junto a un arroyo seco. Los primeros indicios salieron antes del sol. Rastro de fogatas en círculo, fibras vegetales trenzadas con cuentas de semilla y metal, marcas talladas en puertas y rocas. No eran símbolos de culto popular, al menos no de los que habíamos visto en cateos anteriores. Uno de los muchachos, el más joven, dijo que no debíamos tocar nada. Otro se rió, pisó una hilera de cuentas y sonó como una culebra. Registramos lo necesario, fotografiamos y seguimos. En el trapiche hallamos sacos con precursores, bidones, una mesa con tarros marcados con pintura industrial. También había un catre cubierto por una manta y, sobre esta, 3 hileras de esos collares toscos. Alguien los dejaba como quien deja herramientas listas. El térmico no levantaba firmas humanas alrededor. Lo raro fue el ruido. La sierra vibra con insectos y pájaros. Ahí, nada. Ni un zancudo. El reloj marcaba las 5:20 cuando el operador del radio dijo que recibía portadoras sin voz en el canal. Interferencias que subían y bajaban como si copiaran el pulso. Antes de que amaneciera montamos perímetro. Yo me quedé con el térmico, veía claros abiertos y manchas frías moviéndose lentas, sin forma definida. Apunté, pedí a otro que confirmara con su monocular. Nada. Bajé el visor. A simple vista, nada. Volví a subirlo, las manchas seguían, más cerca, sin calor. No eran animales, no eran personas. El primer disparo no lo hice yo. Sonó atrás, corto, nervioso. Movimiento al noreste. Ordené fuego de advertencia. El eco rebotó en la cañada y murió rápido.
Las manchas no se detuvieron. Replegamos al trapiche. Ganamos la puerta, trabamos con una barra y apilamos costales. Afuera, paso sobre granzón, pero no en ritmo de tropa. Un raspado intermitente, como garras en tabla, aunque ninguno de nosotros quería admitir que esa era la palabra que nos cruzaba. Disparamos a ras de suelo a través de las rendijas. Le dimos a madera, a piedra, a la nada. Cuando la ráfaga callaba, el raspado volvía. Fue el de mayor antigüedad quien se asomó por el boquete del molino y lanzó una granada de fragmentación a 3 metros. Ni un quejido. Solo polvo que entró como neblina fina. Al limpiar, lo vi, algo pegado al marco, una cuerda trenzada con cuentas y un trozo de metal oxidado, clavada con una estaca. No parecía adorno. Recordé los collares. Ordené que nadie, por ningún motivo, cruzara esas líneas. El joven que había pisado cuentas al inicio tenía la muñeca enrojecida, como si le apretaran algo invisible. A las 6:10 el térmico dejó de mostrar manchas. El silencio se hizo más pesado. Salimos en cuñas, avanzando de árbol a árbol. En el arroyo seco hallamos huellas recientes de botas y, junto a ellas, marcas lineales de algo arrastrado. A los 20 metros, una cueva pequeña tapada con ramas. Dentro, 3 hombres, 2 muertos por bala, uno respirando con un hilo de aire. El vivo llevaba amuletos idénticos a los del trapiche, atados a las muñecas y al pecho con hilo plástico. Tenía los ojos abiertos pero parecía mirar a través de nosotros. Le pregunté quiénes estaban afuera. No respondió. Apenas movió la cabeza hacia el arroyo. Decidimos evacuarlo para que hablara en base. Lo encamillé con 2 y montamos seguridad. Cuando cruzamos otra vez por el trapiche, las portadoras mudas volvieron al radio, más fuertes. El operador bajó volumen, subió, nada. Una cadencia, un paso, una pausa. No idioma, ritmo. Al salir del claro, el joven gritó sin soltar el fusil. Tenía la muñeca con marcas más profundas, como mordidas de soguilla. Le corté la manga y vi la piel hundida en anillos. Le quité del chaleco un collar que había recogido de recuerdo. No me lo dijo, se le cayó. Cayó al suelo, rebotó 2 veces. El raspado volvió, casi pegado al oído, en el techo de la primera camioneta. Subimos como si alguien estuviera contando. Arranqué. El copiloto sacó el térmico por la ventanilla y maldijo, manchas frías corriendo a la par del camino, por dentro del monte, largas, delgadas. Aceleré hasta donde el terreno lo permitió. Los árboles cerraban, las ramas azotaban la caja. A 2 curvas del punto de enlace, una figura se atravesó a 10 metros y no fue un hombre ni un animal conocido. No apunté. Me concentré en no volcar. Llegamos al enlace con la segunda camioneta a los minutos. Los que iban en ella tenían el mismo reporte, portadoras sin voz, marcas atadas a cercas, el aire sellado por copal. Entregamos al herido y al detenido. En la base improvisada, el médico dijo que el de la muñeca tenía daño por constricción sin objeto, que eso no cabía en el parte. El detenido no habló. A media mañana dejó de respirar sin causa visible. Nadie pidió autopsia en el sitio. Orden superior, terminen el operativo, levanten lo que sirva y regresen. Quisimos volver de día por la misma ruta y asegurarlo todo. Era sensato. Cuando caímos al arroyo seco, las hileras de cuentas ya no estaban. Las marcas en puertas y rocas habían sido raspadas hasta dejar astillas nuevas. El trapiche estaba igual, salvo por una cosa, faltaban los 3 collares sobre la manta. El joven que había tomado uno empezó a temblar, no de frío. Quiso devolvérselo al monte. Le dije que no tocara nada más. Se persignó sin cruzar palabra. Regresamos con lo incautado.
En la tarde me tocó redactar el informe, sustancias, implementos, cartuchos, radios intervenidos, mapa de puntos. Cuando puse interferencia continua en canal táctico, el jefe me miró sin expresión y dijo que dejara la nota mínima. No nos desviemos. Asentí y acaté. Esa noche dormí en un catre dentro del mismo galpón donde guardamos las evidencias. Me despertó el olor a copal. No venía de un recipiente, impregnaba el aire como si algo quemara sin fuego. El reloj marcaba 2:13. Me quedé quieto, escuchando. No había zancudos, no había perros ladrando afuera. Me levanté, revisé el pasillo. En la mesa de evidencias, dentro de una bolsa transparente, estaba el collar que se le cayó al joven. La bolsa tenía la etiqueta con nuestra letra. Nada raro, salvo un detalle, el nudo del cordel no era el mismo. Estaba más apretado. Como si alguien lo hubiera armado de nuevo con manos distintas. No lo abrí. Me di la vuelta. Antes de salir, vi sobre el vidrio de la bolsa una marca alargada, como si algo húmedo la hubiera recorrido desde adentro. No era sangre, no era barro del camino. Era olor. A selva reseca y copal. Me quedé mirando hasta que la marca se desvaneció, como si la absorbiera el mismo material. Al día siguiente el joven pidió su baja temporal por motivos personales. El médico dijo ansiedad. El jefe firmó sin preguntar. Las portadoras en el canal cesaron cuando cruzamos a otro municipio. Nadie volvió a hablar del trapiche salvo para cerrar expedientes. Sigo en activo. A veces sueño con ese arroyo seco y la cadencia muda pegada al radio. En el sueño llevo el térmico y no aparece nada. Camino sin calor, sin peso, con cuentas apretando la piel. Despierto con el olor a copal en la garganta y la certeza de que allá arriba no peleamos solos. Hay guardias que no son nuestros ni de ellos. Y si uno toma lo que no le pertenece, esa guardia lo reconoce y aprieta hasta que lo devuelve. O lo cobra. La arena tiembla. Yo no suelo escribir, pero desde 2011 cargo con algo que no cabe en una libreta de campaña. A esa fecha yo era sargento segundo, adscrito a una unidad de operaciones especiales. Nos mandaron al desierto de Altar, Sonora. No a la famosa zona de la que todos hablan, otro sitio, sin nombre en los mapas. El parte decía, asegurar perímetro, apoyar a personal técnico extranjero, recuperar restos de un artefacto que cayó del cielo. Nada más. Llegamos de noche. 3 Hammer, una Cheyenne con equipo de comunicación, una ambulancia militar vieja que usábamos de transporte. El aire quemaba y el viento levantaba granos que pegaban en la cara como vidrio fino. Apagamos luces a 500 metros del punto y seguimos a pie, visión nocturna y rifles listos. A lo lejos brillaba un resplandor tenue, como si la arena guardara una lámpara bajo la piel. El capitán marcó sectores y nos desplegamos en herradura. Los técnicos llegaron después, 4 mexicanos y 2 estadounidenses con mochilas extrañas y cajas de aluminio. Al acercarnos, vi un surco en la tierra, ancho, reciente, que terminaba en una forma ovalada, del tamaño de una camioneta pequeña, aplastada contra una duna. No parecía metal conocido. No reflejaba como acero ni como aluminio, absorbía la luz y la devolvía con un tono pálido, casi enfermizo. Daba la sensación de latir, aunque yo sabía que no latía. No nos dejaron tocar. A nosotros nos tocó esperar y cubrir. Los estadounidenses hablaban bajo, con un acento frío, y el capitán les respondía con monosílabos. Uno de ellos colocó una antena plegable que chirrió al extenderse. El radio que llevaba en el pecho crujió de manera rara, un sonido grave, como un zumbido metido en el Hughes, en la carne. Perdón, no diré esa palabra. Lo sentí por dentro, vibrando en pecho y dientes.
Me quité el audífono y aún así seguía allí. A la hora, el resplandor cambió. No era más fuerte, era más ordenado, como líneas que giraban por debajo de la superficie. Los técnicos guardaron lo que estaban usando y sacaron unas mantas plateadas. Uno dijo en español que debía bajarse la temperatura del objeto. Otro, en inglés, preguntó si el contenedor biológico estaba listo. Ese término me heló. No había visto nada vivo, sin embargo esa frase quedó flotando. El capitán se acercó a mí y me pidió ir con Cabo Mendoza a revisar un punto alto, una loma baja que nos daba vista del valle. Subimos con cuidado. Desde arriba, el campamento parecía una isla limpia en un mar de arena. Allá abajo, al lado de una camioneta, había otra caja, larga, con ventanillas pequeñas. No me gusta recordar lo que vi a través de una de ellas, no porque fuera monstruoso, sino porque era casi familiar, una forma antropomorfa, piel grisácea, lisa, sin vello, cabeza alargada. Ojos cerrados, o eso pensé. Inmóvil. Mendoza me tocó el hombro. Me señaló el horizonte. 3 luces se movían a baja altura, sin sonido de rotor ni de turbina. No eran bengalas, cambiaban de dirección como si el cielo fuera agua. Bajamos de inmediato y reportamos. La orden fue mantener posición y no abrir fuego salvo agresión directa. Nadie quería convertirse en el idiota que dispara primero. Entonces ocurrió lo que no sé explicar sin que me tilden de mentiroso. El zumbido regresó, más fuerte, y todo quedó como detenido. No digo que el tiempo se paró, pero las sombras dejaron de moverse y el viento, que siempre sopla en el desierto, se detuvo. A esa quietud se sumó un olor mineral, como a pila de reloj abierta. Sentí que se me erizaba la nuca bajo el casco. Las luces del horizonte se acercaron y, sin hacer ruido, se quedaron encima, altas, como si observaran. Los técnicos corrieron hacia la caja larga. Uno gritó que la temperatura subió. Otro pidió pasar la caja a un helicóptero que aún no estaba allí. El capitán ordenó preparar evacuación parcial. A mí me tocaron las cintas de señalamiento para abrir paso. Mientras las ponía, vi algo que juraría no haber visto antes a 3 metros de mis botas, marcas en la arena, como de manos pequeñas y alargadas que hubieran caminado apoyándose. No eran huellas de animal que yo conozca. Eran largas, finas, repetidas en línea, y terminaban justo donde estaba mi pie. Parpadeé y las vi borrarse, como si el piso hubiera tragado los trazos. Mendoza hizo una seña y apuntó hacia atrás del artefacto ovalado. Había una figura de pie, quieta, mirando al campamento. Parecía un hombre delgado, trajeado, sin equipo. El capitán le habló por altavoz, nada. Le apuntamos 3. No avanzó ni retrocedió. Solo estaba. A mí me temblaron los dedos, no por el arma, por lo que sentía alrededor, no miedo normal, sino una certeza de que alguien metía la mano en el aire que respirábamos. «Alto», dijo el capitán, y le lanzó una luz química a un lado. La luz tocó suelo y no se prendió. Era una de esas barras que siempre prenden. Cayó y quedó opaca, inútil. Eso nos partió la calma. Los técnicos, sin pedir permiso, empezaron a subir la caja al vehículo de ellos. El gringo más alto dijo que teníamos actividad y necesitaban moverse. El capitán aceptó, maldiciendo entre dientes. El zumbido creció hasta doler. Las luces sobre nosotros dieron un giro brusco y bajaron unos metros, no sabría calcular, pero sentí calor en la cara. En ese momento, el objeto ovalado vibró y de su superficie se levantó polvo, como si respirara por toda la piel. Al mismo tiempo, la figura delgaducha desapareció. No corrió ni se hundió, dejó de estar. Algunos compañeros juraron verla unos segundos después, parada detrás de la caja, como si hubiera saltado en línea recta. A mí me tocó verla recién en la periferia,
pero el corazón se me fue a los talones. «Evacuación», dijo el capitán. Empezamos a cargar todo a la carrera. Yo jalé un cable enrollado y sentí que algo lo tensó desde el otro extremo. No era nadie. El cable quedó suspendido unos centímetros y se volvió a soltar. No hay explicaciones que me satisfagan. Para entonces ya se escuchaban motores. Un helicóptero nacional llegó sin luces, luego otro. Amarramos la caja y la subieron. Yo alcancé a mirar otra vez por la ventanilla. El ser seguía inmóvil. Pensé que estaba muerto. Fue entonces cuando vi que los ojos estaban un poco abiertos. Un poco. Lo suficiente para que yo supiera que no estaba dormido. El primer helicóptero despegó con la caja. El segundo levantó polvo para nosotros. Empezamos a subir por escuadras. De pronto faltaba uno, el soldado que cubría el flanco sur. Su binomio dijo que lo vio girar la cabeza como si alguien le hablara y luego ya no estaba. Caminé hasta su último punto con otro compañero y encontramos las marcas alargadas, aquellas manos caminando, mezcladas con huellas de bota. Se perdían hacia una hondonada. El capitán, con la voz seca, dijo que no había tiempo. Esa orden me persigue en sueños. Nos subimos como pudimos. El helicóptero nos sacó al filo del amanecer. Abajo, el punto de impacto ya era solo arena plana. No miento, donde estaba el surco había una superficie lisa, sin rastro de golpe. Como si la noche hubiera borrado todo con una regla. De vuelta en base, nos hicieron firmar papeles. Ejercicio conjunto, fallas magnéticas, confidencialidad. Nos tomaron muestras de sangre. Pasé por psicología militar y por médico. Dormí 3 horas y desperté con el mismo zumbido adentro. A los días, supe que el binomio del soldado perdido pidió su baja. Dijo que al cerrar los ojos veía manos delgadas apoyándose en la arena, avanzando sin prisa, como si supieran que él las miraba. Pedí cambio de adscripción al poco tiempo. Me mandaron a custodiar instalaciones. Nunca volví a una misión con técnicos extranjeros. A veces, cuando la noche está clara, salgo al patio. Sé distinguir un satélite de un avión, aprendí de tanto vigilar. Lo que vi allá no es ninguna de esas cosas. Aparece a veces como una luz que no pestañea y de pronto se mueve arriba y atrás en un ángulo imposible. En esos momentos me quedo quieto, no por valor, por costumbre. En campaña aprendes a no regalar tu posición. Nunca dije esto en voz alta, cuando me rasco la nuca siento debajo de la piel una línea fina, como una cicatriz que no recuerdo haberme hecho. Un médico civil me dijo que era nada. Yo sé que no estaba antes de altar. Y, de vez en cuando todo está en silencio, siento el aire vibrar sin sonido. No es tinnitus. Es el mismo golpe por dentro que me hizo quitarme el audífono aquella noche. Me digo que es imaginación y me concentro en respirar, como en polígono, contando en 4, soltando en 4. Si de algo estoy seguro, es de que nosotros no levantamos aquello. Fue al revés, aquello nos levantó a nosotros, nos miró por dentro, y luego decidió que se quedaba y que nos regresaba. A mí me devolvió casi todo, menos el compañero desaparecido y la manera de dormir sin pensar en la arena lisa al amanecer, como si nada hubiera pasado, como si el desierto guardara secretos y hasta la luz aprendiera a callar. Señal de medianoche. Me llamo Ortega, cabo de un equipo de reconocimiento del ejército. No soy dado a exagerar ni a inventar historias para la cantina. Lo que voy a contar me dejó sin dormir mucho tiempo y me quitó el gusto por el trabajo que pensaba que me había curtido para todo. A finales de 2019 nos mandaron a un operativo en la Sierra de Songolica. Objetivo: verificar reportes de un grupo que usaba una estación de radio abandonada como punto de enlace.
Entramos de noche con un DN11 y 2 camionetas. Equipo ligero, FX-05, nodos, radio Harras. El clima era frío y el monte olía a tierra húmeda y hojarasca. El que iba al frente era Mendoza, operador con más horas de vuelo que cualquiera. Siempre adivinaba el camino correcto. Era ese tipo de compañero que te ahorra errores con solo verte los ojos. La estación quedaba en una loma con torre oxidada y una caseta de bloc sin ventanas. No había señales de gente. Sin perros, sin fogatas, sin humo. Solo un zumbido muy leve que pensé que era el viento pegando en los tensores. Hicimos perímetro y entramos. Piso de cemento rajado, consolas viejas, carteles pegados con fechas de hace décadas. En el cuarto del transmisor encontramos algo que no encajaba, marcas en el suelo hechas con pintura negra, como diagramas eléctricos, flechas, números, todo muy meticuloso. En la pared, una frase con plumón: cuando la señal caiga, la puerta abre. No le di importancia. En esos lugares siempre hay gente con demasiada imaginación. Pero Mendoza se quedó mirando los trazos como si estuviera frente a un mapa. Pidió silencio con la mano y apoyó el oído en el mueble del transmisor apagado. Me acerqué y lo oí también, no era viento. Era como un tono, una sola nota que iba y venía, casi imperceptible, clavándose más en la cabeza que en los oídos. Hicimos un rastreo rápido. No hallamos droga ni antenas nuevas, solo libretas con fórmulas, recortes de periódicos sobre eclipses y fallas eléctricas y un cuaderno con bitácoras sin firma. Fechas, horas, la ventana, ensayo 3, portadora. Mendoza guardó ese cuaderno en su chaleco. Dijo que lo vería luego. Salimos sin novedad. Lo que vino después no fue inmediato. Durante la semana de regreso, Mendoza cambió. Hablaba poco, se quedaba despierto en la guardia incluso cuando no le tocaba, y tenía siempre el radio al mínimo volumen, como si esperara una clave. Lo caché con el cuaderno abierto, repasando los diagramas de la caseta. Me dijo que los números eran frecuencias y que la nota que escuchamos no era casual. No es ruido. Alguien la está sosteniendo, dijo. Le dije que dejara de hacerse ideas y que eso no era tarea nuestra. Asintió, pero no me miró. La noche que desapareció recibí un correo. Asunto: cuando baje la señal. El texto era corto, escrito como si le temblaran las manos. Hermano, gracias por todo. Cruzo hoy. No me sigas. Lo tomé como una broma pesada. A la hora del rancho pregunté por él. Nadie lo había visto desde la tarde. Nunca más volvió a formar. No me quedé cruzado de brazos. Le escribí, le llamé, nada. Fui a las librerías del centro y encontré una donde ya sabían su nombre. Había comprado manuales viejos de radio, Vanscan, números de revistas de electrónica de los 80. Buscaba cómo sostener una portadora estable usando equipo obsoleto, me dijo el encargado. No supe qué responder. Volví a la sierra por mi cuenta. No lo puse en el parte. Tomé una de las camionetas con un pretexto y, al caer la noche, estaba otra vez frente a la torre. Igual de quieta, igual de fea, igual el zumbido mínimo que parecía confundirse con la cabeza de uno. Entré con linterna y pistola. El diagrama en el suelo seguía ahí, pero ahora había marcas nuevas, trazos de tiza entre las flechas, notas al margen con la letra de Mendoza. En el rack del transmisor, una fuente vieja conectada a una batería, prendida con un testigo verde. Sobre la mesa, su placa y el cuaderno de la caseta abierto en una página donde se repetía una hora, 3:17. Apagué la luz y me quedé a esperar, con el radio en el canal de siempre, volumen apenas abierto. No sé cuánto tiempo pasó. El zumbido subió casi nada, lo suficiente para que pareciera formar algo parecido a una voz sin palabras. No uso esa otra palabra, pero fue eso,
una presencia hecha de tono. El reloj marcó 3:16. Me arrodillé frente al diagrama por instinto, como si mi cuerpo supiera que esa era la posición. La aguja del medidor del transmisor empezó a vibrar por sí sola. A las 3:17, la nota bajó de golpe, como si alguien girara un potenciómetro gigante que no estaba en ese cuarto. No sentí un golpe ni vi luces. Solo me vi de pie en el mismo lugar y, al mismo tiempo, no era el mismo lugar. La caseta seguía, la torre seguía, pero el aire se sentía más denso y el silencio era total, tan total que el latido me retumbaba como pasos en un pasillo largo. Miré hacia afuera, no había estrellas. Solo un cielo sin profundidad, plano. Caminé sin salir del perímetro que habíamos marcado aquella vez. No quería tentar a la suerte. Lo vi parado junto a la puerta, sin haberlo oído llegar. Mendoza. No voy a escribir lo que parecía distinto en su cara porque no tengo palabras limpias para eso. Era él y no era. Su chaleco, su casco, su postura. Levantó la mano en saludo, no en amenaza. Yo no hablé. Él tampoco. Se llevó la mano al bolsillo del pecho, sacó el cuaderno y lo puso en el suelo, sobre el centro del diagrama. Tocó 2 veces la tapa como quien deja un encargo. Después señaló la torre, luego la base del transmisor, y finalmente apoyó la palma en el concreto, en un punto exacto donde un trazo hacía un giro cerrado. Quise acercarme. No pude. No fue miedo de combate. Era otra cosa, un freno sin causa clara. El reloj del radio marcó 3:18. La nota subió, finísima. Mendoza me miró como cuando pides permiso para romper formación. Negué con la cabeza sin saber por qué. Él sonrió, de una forma triste que no le conocía. Dio un paso hacia atrás y, a falta de un mejor verbo, se apagó. No cayó. No se fue caminando. Se apagó y la caseta quedó igual que antes, con mis manos vacías frente a nada. Encendí la linterna. El cuaderno seguía donde lo dejó. Lo abrí con los dedos entumidos. Había páginas nuevas. Fechas posteriores a su desaparición. No pregunte cómo entiendo esto. Las líneas eran su letra. Para cruzar, mantén la portadora. Para volver, corta la portadora. No cortar. Abajo, una última línea, la estación no transmite música ni noticias. La estación sostiene la puerta. No pedí refuerzos. No hice informe. Apagué la fuente, desconecté la batería, desmonté los cables con el cuidado de un técnico. El zumbido se hués. El silencio normal regresó con grillos y aire entre ocotes. Salí cuando vi la primera luz del día detrás de los cerros. Conduje hasta el cuartel sin mirar el retrovisor. Entregué la camioneta, me metí a la cama con el uniforme puesto y no dormí. Los días siguientes intenté convencerme de que había sido alucinación por falta de descanso. No funcionó. Porque cada noche, a la misma hora, el radio del dormitorio encendía solo y tomaba una frecuencia muerta, mostrando 3:17 en el display como si fuera un recordatorio. Nunca volvió a sonar el tono. Solo quedaba la certeza de que alguien del otro lado esperaba que yo hiciera lo que Mendoza pidió, no cortar. Guardé el cuaderno en un cajón que cerré con candado. Nadie me creería. Nadie debería intentarlo. En las páginas del final hay un croquis para replicar el esquema con equipo común. Es sencillo, casi doméstico. Bastan una batería, un transmisor viejo y cierta paciencia. Lo he leído tantas veces que podría montarlo con los ojos vendados. No lo he hecho. Me repito que nunca lo haré. A veces, sin embargo, me vence la costumbre de la guardia. Me siento en la orilla de la cama con el radio en las manos, contando los minutos que faltan. Cuando llega la hora, subo el volumen al mínimo, como lo hacía Mendoza. No suena nada.
Solo un silencio que pesa distinto al del resto del día. He aprendido a reconocerlo. Es el mismo que encontré en la loma, cuando el mundo se quedó sin ruidos conocidos por un instante que parecía alargarse más de lo razonable. Si alguien lee esto esperando una explicación, no la hay. No era brujería de pueblo ni invento de catracheros. Era técnica llevada más allá de lo prudente y la necesidad de un hombre de ver lo que no se debe ver. Si un día encuentran una torre vieja, con una caseta desfondada y dibujos en el piso, no enciendan nada, no conecten nada, no jueguen a adivinar la frecuencia. La estación no emite canciones. Sostiene algo para lo que no nos entrenan. Y si a las 3:17 su radio despierta solo, no respondan. Hay llamadas que, una vez atendidas, no se cuelgan jamás. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.